Pues muy buenos días a los que estamos aquí en la región Sonora, Arizona. Buenas tardes a las personas que nos acompañan del centro del país, de aquí de México. Les doy la más cordial bienvenida al 46 Simposio de Historia y Antropología de este año 2021, cuyo tema central es Saberes, Circulación de Ideas y Redes de Poder en América Latina. El libro que hoy presentamos, Relatos Fundacionales de la Memoria Histórica de la Compañía de Jesús en México, forma parte de la colección La Real Universidad de México, Estudios y Textos, número 41, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha colección tiene más de 30 años de existencia y es referencia obligada para los estudiosos de historia de la educación, las instituciones de enseñanza y la cultura novohispana en general, tanto en México como a nivel hispanoamericano. El libro fue editado de manera conjunta con la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente, ITESO, que junto con Ediciones de Educación y Cultura apostaron por un amplio tiraje de 1.500 ejemplares, aspecto poco usual en estos tiempos. La obra es resultado de más de 7 años de investigación. En ella, su autor desarrolla un amplio estudio historiográfico acerca de las 3 primeras crónicas jesuitas, elaboradas en la Nueva España a principios del siglo XVII. Además, presenta la transcripción paleográfica de tales relatos y los edita por vez primera de manera conjunta, haciendo con ello accesible su consulta tanto para el público en general como para los especialistas. Participan en esta presentación, por supuesto, el autor del libro, doctor Dante Alberto Alcántara, y la doctora María del Valle Borrero, y del doctor Pablo Abascal Cherwell, quienes comentarán este libro. Para comenzar, vamos a iniciar con los comentaristas, con la doctora María del Valle Borrero Silva. La doctora se doctoró en Historia por la Universidad Hispalense de Sevilla. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora. Asimismo, imparte clases en el Departamento de Historia de la Universidad de Sonora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 de CONACYT. Su línea de investigación son las bases teóricas y aplicaciones de las nuevas interpretaciones historiográficas de corredores, regiones y fronteras, así como la historia de las instituciones, entidades públicas y privadas, gubernamentales y sociales, seculares y religiosas. Destaca su larga trayectoria como docente, sus direcciones de tesis y sus numerosas publicaciones en libros y revistas de reconocido prestigio. Sin más, cedo la palabra a la doctora María Valle Borrero. Muchas gracias y adelante. Gracias Rolando. Muy buenos días y buenas tardes noches desde donde nos estén viendo o conectándose a través del Facebook Live del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Pues en primer lugar agradecer a Dante su invitación para comentar y presentar este libro, y también pues a los organizadores de la edición de este simposio de mi querida Universidad de Sonora, del Departamento de Historia. Como decía Rolando, pues ya son algunos años, ¿no?, los que llevamos impartiendo clases en este departamento, y pues sabemos de la importancia de y de la trayectoria de este simposio de historia. Sin más preámbulos, comienzo, ¿no?, con mis comentarios que pues serían pues breves y muy puntuales, ¿no?, en torno a esta publicación. Relatos fundacionales de la memoria histórica de la Compañía de Jesús en Nueva España. El libro
que hoy nos reúne en esta mesa de presentación y que tengo el gusto de compartirles a todos ustedes, tuvo su origen en el cómo se podría uno adentrar y acercar a la obra histórica de los autores de algunas órdenes religiosas en la Nueva España, por un lado, y por el otro, la inquietud en torno a la memoria histórica de los institutos religiosos. Eso llevó al autor a adentrarse en la lectura de autores franciscanos y dominicos, pero quien lo capturó fueron los escritos jesuíticos. Como es sabido, la historia de la Compañía de Jesús ha sido y es estudiada desde muy diversas perspectivas, y para ello han sido utilizadas una gran diversidad de fuentes como sus constituciones, cartas, informes, catálogos, registros, tratados de la misma orden ignaciana. El autor nos señala cómo entre las fuentes disponibles, las relaciones y crónicas son las que permiten reconstruir las fundaciones desde el siglo XVI y tener de ellas un panorama histórico. En este volumen se presentan 3 crónicas, las 3 primeras crónicas jesuitas novohispanas, haciendo la aclaración que aunque estas no tienen el carácter etnográfico de las principales crónicas religiosas del siglo XVI, sí tuvieron una gran trascendencia en la historia general de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Es decir, son el germen, de ahí son consideradas y nominadas como relatos fundacionales. Estas tuvieron a su vez una considerable influencia en la historiografía posterior, ya que las posteriores crónicas asimilaron los contenidos de estas historias. Es decir, estamos ante un modelo historiográfico que tiene su origen en estos relatos fundacionales y así será hasta el siglo XIX. A todo ello, a todo esto, lo envuelve el conocer el impacto que la orden jesuítica tuvo en la sociedad y cómo es fundamental para conocer los cambios culturales de los siglos XVI al XVIII en la mayor parte del mundo. El objetivo de Dante en la edición de estas 3 crónicas fundacionales, más las de Pérez de Riva, Florencia y Javier Alegre, es un esfuerzo por presentarlas por primera vez de manera conjunta, para así, de una manera asequible, mostrar a los lectores las primeras historias que fueron escritas de una manera general, aunque como nos hace ver el autor, dichas crónicas fundacionales fueron ya publicadas. Para esta publicación y edición fueron confrontadas con los manuscritos originales y se corrigieron errores. Por ello, hoy podemos disfrutar esta edición de los manuscritos. El libro consta de un estudio preliminar dividido en 2 partes. La primera de ellas nos presenta el objeto de estudio, cómo se han acercado a las crónicas y cómo se han estudiado, quiénes fueron los editores, la antigüedad y la autoría de las mismas, los aspectos formales de los manuscritos, las líneas generales del contenido y estructura. Cierra esta primera parte explicándose en qué consistió el proyecto historiográfico establecido por la orden a finales del siglo XVI. La segunda parte, más extensa, se presenta un análisis del contenido de las crónicas, dividida en 4 subapartados. El primero está dedicado a la llegada y establecimiento de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Aquí se nos relata cómo llegaron, por ejemplo, a la Florida en 1566, hasta antes y después de la expansión por todo el territorio novohispano. También se atiende a explicarnos cómo se dieron las fundaciones entre 1574 y 1580. También podemos encontrar la vida y virtudes de algunos sacerdotes y hermanos, los cuales en las crónicas recibieron una exposición muy pormenorizada, junto a dar a conocer los bienhechores de la orden y fiestas realizadas. Se cierra esta segunda parte haciendo una detallada exposición de cómo influyeron historiográficamente, hablando, los relatos fundacionales en las crónicas del siglo XVII y XVIII. Pienso y estoy convencida que es lo medular de este libro, más las ediciones de las crónicas en sí, ¿no? El autor insiste en hacer ver cómo las primeras crónicas de la Primera Mexicana y de otras provincias
tuvieron como columna vertebral el establecimiento y fundación de la compañía a través del tiempo. Y esto mismo lo podemos observar en las crónicas de siglos posteriores. Le interesa al autor ver esas semejanzas, ya es que en ellas es como se puede apreciar cómo las primeras historias definieron en gran medida temas y contenidos. Con el análisis de todo este material, el autor nos permite conocer buena parte de todo, así lo dice el autor, el arsenal historiográfico que sirve para la construcción de la memoria histórica de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Ay, perdón. Se me fue el... Ay, perdón, discúlpenme, se me fue el texto. Ay, discúlpeme. Enseguida, a ver, no sé qué pasó con mi... Bueno, aquí está de nuevo. Se me fue la... Ay, eso de estar con dos dispositivos a la vez. Bueno, como decía, al autor le interesa ver esas semejanzas y porque es a través de ellas es como se puede apreciar cómo las primeras historias definieron en gran medida temas y contenidos. Entonces, y estaba haciendo referencia, ¿no?, a cómo el autor alude a este arsenal historiográfico que sirve para la construcción de la memoria histórica de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Memoria histórica que los jesuitas se interesaron en conservar y que el autor la entiende como una elaboración consciente en donde se establece qué sucedió en otros tiempos y luego se le otorga un sentido a lo sucedido, es decir, aquello digno de recordarse como lo que merece olvidarse. Lo de recordar lo memorable, utilizando los recursos que ofrecen las crónicas generales, también responden a su carácter de instituto religioso. Es decir, la memoria histórica de la orden, además de conservar el recuerdo de sus labores, también tienen como propósito expresar agradecimiento a la divinidad. En definitiva, muestran el papel social del instituto religioso y su utilidad. Lo relatado hasta aquí constituye una parte del libro. La otra se corresponde con la edición y presentación de los relatos fundacionales. Es de agradecer que aparezca bien explícito los criterios de edición que se han tenido en cuenta para presentarnos los relatos, al igual que el esfuerzo y trabajo de Dante por hacer esta esmerada e importante edición de estos relatos, como lo son las crónicas de Diego de Soto, que presenta la historia de las cosas más dignas de memoria que han acontecido en la fundación, principios y progresos de la Compañía de Jesús en esta provincia y reinos de la Nueva España. La de Juan Sánchez Vaquero, con la relación breve del principio y progreso de la provincia de la Nueva España en la Compañía de Jesús. Y por último, la de Gaspar de Villeiras, con la relación breve de la venida de la Compañía de Jesús y su fundación de la provincia de México. Estos relatos, como se constata, fueron ordenados a sus autores, es decir, recibieron el mandato de escribirlos y cómo hacerlo y qué asuntos tratar. Todo estaba perfectamente establecido por la compañía desde Roma, la cual deseaba contar con una historia pormenorizada de la vida de las distintas provincias jesuíticas, para elaborar así la historia general del instituto. Este proyecto, como también lo podemos contemplar en el libro, fue inspirado por el prepósito general Claudio Acquaviva, quien desde 1598 dispuso cuáles serían los temas que habrían de desarrollar los historiadores de cada provincia, casa o colegio. En definitiva, y con esto concluyo, este libro será una obligada referencia para aquellos que quieran conocer quiénes fueron estos relatores, conocer acerca de estas crónicas, quiénes fueron los primeros intérpretes, cuándo se publicaron, quiénes hacen mención de ellas, la descripción de los manuscritos, el proyecto de la historia general de la Compañía de Jesús, es decir, todo lo relativo a los primeros años de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Y por supuesto, disfrutar de la lectura
repito, de la bien editada Crónicas e Historias que aquí se presentan. Muchas felicidades, Dante, por este trabajo que, como digo y repito, va a ser una obligada referencia historiográfica para todos aquellos que estamos interesados pues en conocer a la orden jesuítica, cómo fue el papel que desempeñaron en la Nueva España. Y aquí en lo particular, pues destacar cómo estas crónicas tuvieron mucho que ver con una crónica que hemos trabajado el noroeste, ¿no? Que es el relato de Pérez de Rivas. Entonces, teniendo estos antecedentes que tú nos mencionas con estas crónicas, podemos comprender y tener otro punto de vista para así ver con otros ojos esta crónica de Pérez de Rivas, pues que no, pues cuando llega aquí a estos territorios del noroeste novohispano. Reitero mis felicitaciones y muchas gracias. Les agradecemos enormemente la participación de la doctora María del Valle Borrero. Ahora tocaré el turno para cederle la palabra al doctor Pablo Abascal Sherwell, doctor en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. Realizó su estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro el 2016-2017 y actualmente realiza otra en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Desde 2019 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su línea de investigación es la historia de los colegios jesuitas en la Nueva España del siglo XVI al siglo XVIII. Actualmente se encuentra realizando una investigación en torno a la secularización de los colegios jesuitas después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Ha impartido clases en instituciones públicas y privadas del país en nivel de licenciatura y maestría. Ha publicado capítulos de libros, artículos de revista y reseñas en México, Estados Unidos, Italia y Argentina. Pues adelante, doctor, tiene usted la palabra. Creo que el micrófono está apagado, doctor. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí se escucha, doctor. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a mí también a hacer la presentación de este libro, que fue mi línea de investigación en la etapa doctoral. Ahorita en la etapa postdoctoral estoy viendo los últimos años de la compañía y después, pero pues al final me interesa todo lo que es pues la Compañía de Jesús, la historia de la Compañía de Jesús, desde que llegan a Nueva España hasta que se van. Entonces, bueno, me voy a presentar ahora el libro. Ya tocó la doctora algunos temas, pero pues bueno, espero no ser muy repetitivo. Y como les dije, actualmente yo empecé trabajando Tepoztlán y después, bueno, ahorita estoy trabajando otros colegios de la provincia mexicana de Compañía de Jesús y lo que pasó después. Y este libro me interesó mucho porque pues llega y toca varios puntos que yo toqué en mi tesis y sobre todo, bueno, Tepoztlán, yo estudio Tepoztlán durante el generalato de Acuaviva y este libro pues trata sobre todo el generalato de Acuaviva. ¿Sí? Entonces, bueno, por esto me es grato presentar el libro del doctor Dante Alcántara Jorge, ya que mi tesis doctoral tocó estos primeros años que tienen que ver con Everardo Mercuriano y Claudio Acuaviva. Bueno, este libro, publicado por el ISUE, el ITESO, la UAP y la Secretaría de Cultura, es una importante contribución para el conocimiento de la Compañía de Jesús en Nueva España a finales del siglo XVI, el cual nos ayudará también a entender otras facetas, no solo de la orden religiosa, sino también de la historia religiosa novohispana en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. El libro es muy importante para nuestra comprensión de la historia de la escritura jesuítica, cuyo interés ha aumentado entre los especialistas en los últimos años, sobre todo a raíz de las publicaciones de la Compañía de Jesús que salieron en 2014 por motivo de los 200 años de la restauración de la orden en todo el mundo. Repensar la escritura jesuítica ayuda también a repensar la orden religiosa,
como lo demuestran otros trabajos que se están haciendo actualmente por otros historiadores. Pienso en los trabajos de Miquel Acato, Perla Chinchilla, o actualmente este que aquí presentamos del doctor Dante Alcántara Bojorge, que también es sumamente importante para nuestro conocimiento de la escritura jesuítica. El libro que aquí presento me interesó porque la historia de la Compañía de Jesús es clave para el estudio de la América hispánica colonial. Su llegada y su expulsión del continente coinciden con profundas reformas que buscaban hacer los monarcas españoles dentro de la Iglesia en sus colonias. Sin embargo, el extrañamiento ha sido el episodio que más interés ha generado por parte de los académicos en los últimos años, por lo que se agradece la publicación de un libro concerniente al arribo y las primeras décadas, en este caso la primera década, de esta orden religiosa en la Nueva España, que llegó en 1572. El estudio del historiador Dante Alcántara Bojorge es una edición crítica de 3 relatos fundacionales de la orden religiosa en territorio novohispano. El interés de este trabajo nace de una tensión cada vez mayor entre los académicos por la Compañía de Jesús, la cual lleva al menos 30 años de renovación historiográfica en todo el mundo, aunque como ya dije, se acentuaron desde 2014. Desde entonces, los laicos han utilizado las fuentes de la orden como importantes vetas de información para entender el funcionamiento del mundo moderno, en sus variantes social, política y cultural. Por ello, el doctor Alcántara Bojorge subraya al inicio del libro que, y lo cito, se les considera insustituibles para explicar las transformaciones culturales de los siglos XVI al XVIII en la mayor parte del mundo. Desde que el doctor Alcántara Bojorge se doctorara en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, su línea de investigación ha girado en torno a la historiografía de la Compañía de Jesús en México, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Este libro es su última publicación, en la que el autor se fijó como meta realizar una edición crítica de 3 fuentes antiguas, que él nombra crónicas o historias fundacionales, terminología que el autor utiliza de forma indistinta, debido a que tratan la historia de la fundación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. El objetivo que lo llevó a hacer este trabajo fue reunir las 3 crónicas en un mismo volumen, para presentarlas desde un enfoque íntegro a los estudiosos actuales de la Compañía de Jesús, ya que, considera, las ediciones anteriores que se hicieron de ellas, 2 publicadas y una como tesis de licenciatura, tienen varias carencias. Las 3 crónicas que el autor analiza son las siguientes: historia de las cosas más dignas de memoria que han acontecido en la fundación, principio y progreso de la Compañía de Jesús en esta provincia y reinos de Nueva España, del jesuita Diego de Soto, escrita en 1601. La segunda es relación breve del principio y progreso de la provincia de la Nueva España de la Compañía de Jesús, de Juan Sánchez Vaquero, escrita en 1609. Y por último, relación breve de la venida de los padres de la Compañía de Jesús y su fundación en la provincia de México, de Gaspar de Villerías, escrita en 1602. Las dos primeras se localizan manuscritas en el Archivum Romanum Societatis Jesu de Roma, Italia, y por su parte la última pertenece a otro manuscrito que se encuentra en el Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda del Archivo General de la Nación de México. Las 3 crónicas ya eran conocidas por los especialistas, y sobre todo la de Sánchez Vaquero es frecuentemente citada por los historiadores de la orden. Sin embargo, existían muchas dudas y confusiones acerca de quiénes eran verdaderamente los autores de estos manuscritos. Por ello, considero que lo novedoso del libro y su aporte al conocimiento histórico es que Alcántara Bojorge, a partir de una nueva y cuidadosa lectura de los manuscritos, indaga y demuestra quiénes fueron realmente sus autores, haciendo énfasis en las diversas confusiones que existían hasta entonces en torno a su autoría. Asimismo, el autor advierte que una razón importante que hizo diferentes a los manuscritos entre sí es que el de Sánchez Vaquero corresponde al de un testigo presencial, mientras los otros 2 no, por lo que su crónica es la que más interés ha tenido entre los académicos hasta el momento. Para darnos una introducción a las crónicas, el autor dividió su estudio en 2 grandes apartados. Uno primero de estudio preliminar, que tiene la función de introducirnos a las crónicas,
se divide en dos partes. En la primera, el autor hace un análisis en torno a cómo se han estudiado dichas crónicas por los especialistas, sus características formales, su contenido y estructura, así como el lugar que tenían dentro del proyecto historiográfico de Acquaviva. También estudia a profundidad quiénes fueron los autores de dichos escritos y cómo respondieron a dicho proyecto de historia general que fomentó el propósito general. Este apartado es donde el investigador aporta la parte de su investigación más rica, pues inserta las 3 crónicas dentro de dicho proyecto de historiográfico de Claudio Acquaviva, que fue general de la compañía entre 1580 y 1615 y es de los más estudiados por toda la renovación y cambios que hubo dentro de su generalato. Por ello, este estudio puede ser no solo interesante para aquellos que se encargan de estudiar las órdenes religiosas en Nueva España, sino para todos los especialistas interesados en la Compañía de Jesús a nivel global durante el importante gobierno de este general. Acquaviva pidió hacer síntesis históricas y relatos particulares a cada provincia, propiciando así la escritura de las primeras historias de casas, colegios y provincias jesuitas. Para lograr su objetivo, el Propósito General envió una carta en 1598 a todas las provincias jesuíticas del mundo, en la que estableció una guía de elementos que debían contener. Los 3 autores analizados conocieron los requisitos, por lo que todas ellas respondieron a un interés común, aunque también tienen aspectos que las hacen particulares. La escritura de varias historias dio pie a un modelo identitario de la orden. Así, a partir de una labor minuciosa y detectivesca, el autor analiza el doctor Alcántara Jorge analiza por qué cada autor escribió lo que escribió y cómo se compara lo que cada uno presentó con sus otras 2 contemporáneas, ayudándose de otras fuentes impresas y una importante bibliografía secundaria sobre el tema. En la segunda parte del primer apartado, el autor nos presenta un análisis puntual del contenido de las crónicas, en donde indaga detalladamente lo que cada una presenta desde la llegada de los ignacianos a Florida, su posterior establecimiento en el virreinato de la Nueva España, y por último, su expansión en el virreinato desde 1572 hasta 1580. Durante todo el recorrido, analiza de forma minuciosa por qué algunos autores incluyeron cierta información en sus crónicas y otros no, confrontándolas con información bibliográfica y haciendo comparaciones entre ellas. También realiza un análisis de cómo cada crónica retrata las fundaciones y establecimientos que se abrieron en la década de 1570, de los hombres importantes que aparecen en ellas, ya sean padres o mecenas, y el deseo de los pobladores para que se establecieran en el virreinato. Finalmente, detalla el influjo historiográfico que tuvieron las 3 en la escritura de las historias posteriores de la Compañía de Jesús en Nueva España. De esta manera, sostiene que dichas crónicas fundaron los cimientos de la historiografía jesuítica en el virreinato, pues definieron sus lugares comunes e influenciaron a los cronistas novohispanos de las siguientes décadas, como Andrés Pérez de Riba y Francisco de Florencia en el siglo XVII, o Francisco Javier Alegre en el siglo XVIII, y también llegaron a influenciar a autores del siglo XIX y siglo XX. Como ya se dijo, cronológicamente todas comienzan su relato desde la fallida misión en Florida, y la posterior negociación del envío de la orden al virreinato desde 1570, para después continuar con su establecimiento en la capital y la fundación del primer colegio jesuita, que es el Colegio de México. Posteriormente, las crónicas hacen una narración sobre las otras misiones y residencias que abrieron en la provincia. En esta primera época tenían la categoría de misiones o residencias, después la van a cambiar a colegios, que serían los de Puebla, la mayoría lo cambia al colegio, serían las de Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz, para finalmente, solo una, Principio y Progreso, concluir en 1580 con la fundación de la residencia de Tepoztlán. Además, cabe destacar que tienen como periodización todo el generalato de Everardo Mercuriano y el provincialato del padre Pedro Sánchez, es decir, la periodización es de 1570 a 1580.
Por su parte, el libro contiene un segundo apartado que presenta las crónicas íntegras, donde el autor nos ofrece una pequeña descripción del texto a leer y un sumario al inicio, en donde divide en partes los momentos más importantes que contiene cada crónica. Ante esto, el lector puede advertir los contenidos temáticos y su lógica interna. Finalmente, es importante señalar que dentro de cada crónica aparece la separación de fojas original que se encontró en los archivos, lo cual demuestra lo cuidadoso de la edición. Al final del libro, se agregó un apéndice con la carta en latín de Claudio Acquaviva, en la que pedía a las provincias del mundo a realizar las historias en el año de 1598. Contiene también una sección de abreviaturas que se utilizan a lo largo de la obra, otra sección de bibliografía primaria y secundaria, y finalmente un índice de personas y materias y otros topónimos, que son muy útiles para que el lector encuentre nombres específicos a lo largo de esta vasta obra de 650 páginas. Como conclusión, puedo decir que es un libro muy completo. El estudio y edición crítica que realizó el doctor Dante Alcántara Bojorge representa una fundamental contribución para todo interesado en la historia de los primeros años de la Compañía de Jesús en Nueva España y que busca información de consulta en dichas tres fuentes primarias. Representa una valiosa guía con una edición de muy alta calidad y que contiene un estudio introductorio profundo. Por lo tanto, me atrevería a afirmar que este estudio y edición crítica llegó para convertirse en una obra de referencia obligada en torno a estos tres relatos fundacionales y por lo mismo a los orígenes de la Compañía de Jesús en México. Si bien ya se habían publicado antes, no tenían la calidad del actual, que ofrece una importante aportación a la historia religiosa y social de la América hispánica colonial. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pablo Abascal Cherwell. Ahora toca el turno y me da mucho gusto ser el presentador de aquí, del autor del libro, doctor Dante Alberto Alcántara, Jorge. Es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesor investigador de este departamento de la Unison, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus dos principales líneas de investigación son la historiografía de las órdenes religiosas en Nueva España y la historia de las instituciones educativas en Hispanoamérica. En su obra publicada reciente destaca el libro Historias en tiempo de desolación, la memoria histórica de la Compañía de Jesús en México, siglos XVIII-XIX, así como el artículo Espiritualidad, Identidad y Memoria Histórica, un acercamiento desde el caso franciscano y jesuita, publicado por la Pontificia Universidad Bolivariana, el cual se desprende de su actual proyecto de investigación titulado Espiritualidad, Misión y Memoria Histórica, las crónicas jesuitas y franciscanas de la Nueva España, siglo XVIII. Pues adelante, es un gusto para mí presentarlo, doctor Dante, y le cedo la palabra. Buenos días, agradezco mucho a Rolando que nos ha estado acompañando en la moderación y también agradezco a la doctora María del Valle y al doctor Pablo por sus comentarios y la atención que han puesto a la obra. Les agradezco profundamente y también agradezco a las personas que nos están mirando a través del Facebook Live. Donde quiera que estén, pues les mando un saludo afectuoso. A mí me gustaría cerrar nada más, además de lo que ya han dicho mis colegas, compartir un poco, porque finalmente esta presentación la estamos viendo gente de muy diversa formación, muy diversa procedencia, lugares. Me gustaría compartirles un punto muy concreto. Muchas veces cuando estamos
estudiando historia, o por lo menos a mí me pasaba mucho, me preguntaba cuando veía un libro que me parecía bueno, decía yo, bueno, ¿cómo le habrá hecho este autor, esta historiadora, este profesor, para elaborar este trabajo? ¿Cómo llegó a sus preguntas o de cuáles fueron los caminos? Y pues no hay una manera o una forma de responder a ello. ¿Por dónde se empezó? ¿Qué dificultades se encontró? No hay una manera de responder. Pero sí hay algunos puntos que son importantes, creo yo que es importante compartir, ¿no? Compartirlos. Un profesor muy querido mío, el doctor Enrique González, se pregunta en un artículo suyo, ¿qué es primero, seleccionar el tema o luego las fuentes, o primero las fuentes y luego el tema? Y ninguno de los dos extremos debe asumirse. Sin embargo, las dos situaciones están sucediendo. Los historiadores llegamos con una idea, pero también el archivo, Enrique dice, nos obsequia algo que puede ser lo que nosotros llamamos un documento o una serie de documentos que son valiosos para nosotros. Entonces allí se conjuga, ¿no?, esta parte del interés con el documento. Y yo les quería compartir esto porque cuando yo llegué a este tema, partí de la idea que era lo que yo llamo un prejuicio con respecto a al papel educativo de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Y yo había leído mucho acerca de el impacto que habían tenido los colegios fundados por los jesuitas constantemente, y que cuando fueron expulsados del virreinato, pues había habido una merma a nivel educativo, había habido una merma, y una merma a nivel cultural, ¿no? Global, no solamente en la Nueva España. Sin embargo, yo tenía como cierta suspicacia con respecto a que me sonaba como que era muy reiterado el asunto de que los jesuitas habían sido muy buenos educadores, habían estado haciendo cosas importantes. Me sonaba mucho, como un poco, como diríamos comúnmente, como a disco rayado. Entonces, tenía suspicacia con respecto a eso. O sea, no me lo creía mucho, ¿no? A nivel de relato conocido o de comunicación en torno a sucesos, ¿no?, de otros tiempos. Entonces, con esa idea llegué, ¿no? Con ese prejuicio en torno a la posibilidad o no de que la compañía fuera la gran educadora, ¿no?, de la modernidad, ¿no?, de la modernidad en el contexto en el que estaba viendo yo, que era la Nueva España. Y revisando, encontré en unos volúmenes editados por la misma compañía, conocidos, muy famosos, utilizados por los historiadores, conocidos como los Monumenta Histórica, o sea, los libros que reúnen documentos de la compañía, encontré esta famosa carta, ¿no?, que han mencionado tanto la doctora María del Valle como el doctor Pablo, que es la carta donde el propósito general de la Compañía de Jesús indica específicamente cuáles tenían que ser los puntos para incluir en un proyecto historiográfico que él quería emprender, que era hacer la historia general de la Compañía de Jesús. Él veía que era una historia fragmentada, y entonces decían, se necesita la historia general, global de la compañía, que no existe. Y entonces en esa carta, muy puntual, indica qué se va a poner, qué va primero, cómo se va a poner, qué se va a decir, qué no, etc. Y eso me llamó mucho la atención, porque entonces me di cuenta que había un guión establecido a finales del siglo XVI y que se comenzó a seguir en el principios del siglo XVII, que en gran medida guardaba mucha semejanza con los relatos que yo había leído en torno a los sucesos de la compañía. Es decir, que empecé a ver que conectaba lo que era la idea que yo tenía con el texto que marcaba qué se iba a historiar. Entonces, encontrarlo no fue azar, ¿no? Encontrarlo no fue azar, fue fruto de estar pensando. Sin embargo,
ese texto está publicado desde el año 1976, esa carta se publicó desde el año 1976 en esta colección, permanecía en latín y pues aunque algunos historiadores, particularmente historiadores jesuitas, la conocían, no habían utilizado, no de esta manera, como se ha compartido aquí, como se hace en el libro, no habían utilizado este texto como un texto fundante de la historiografía. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchos ojos pueden pasar por los documentos o por los documentos editados, pero es el historiador el que define cuál es la importancia, ¿no?, que tiene este texto, como en el caso de este libro. Y a partir de ahí, al conocer el proyecto historiográfico de Acquaviva, empecé a darme cuenta que en efecto los primeros cronistas, de manera muy general, sí habían tomado en cuenta la carta, es decir, que las disposiciones habían sido respetadas en lo general, aunque cada quien tenía su propio estilo, tenía su propia manera de hacerlo o su propio enfoque en algunos aspectos. También compartían el ser miembros de la misma compañía, el estar viviendo, ¿no?, sucesos semejantes y que tenían el guión ahí. Entonces ese guión llegó a las casas, las residencias, los colegios, y allí empezaron a designar a una persona que se encargaría de narrar, se encargaría de ir construyendo un relato en un lugar, en otro, y después lo que se iba a hacer era conjuntar toda esa serie de relatos y enviarlos a Roma para que un historiador designado por la misma compañía en Roma se encargara de hacer la general. Como decía el doctor Pablo, esto responde a un proyecto de mucho más amplio, ¿no?, del general de la compañía, que tiene que ver con elementos de reforma en otras áreas de la vida del instituto, no solamente en cuanto a la historia, sino en cuanto a otros aspectos como pueden ser la educación, ¿no?, por ejemplo, con la Ratio Studiorum, o como pueden ser los modos de llevar la espiritualidad, ¿no?, si son modos más ascéticos o más místicos, cuáles van a ser los propios de la compañía, y etcétera, ¿no? Los estudiosos han trabajado mucho este periodo porque es un periodo muy, muy importante para la historia de la orden. Entonces, al ver la trascendencia que tenían estos textos, pues me di cuenta también que había que ver directamente los manuscritos, porque yo había trabajado con ediciones hechas en el siglo XX. Y me di cuenta que había una enorme cantidad de omisiones y de errores en algunos casos de las ediciones, particularmente omisiones. Había muchas líneas que por alguna razón no se habían transcrito, que estaban ahí, y había palabras modificadas, y en algunos casos era grave porque entonces el sentido de lo que se decía es lo que los historiadores van y repiten después en sus trabajos. Entonces, conforme fui avanzando en la lectura de los manuscritos, empecé a ver que se volvía más y más necesario que esos textos se volvieran a editar, porque como había una merma muy grande para los historiadores, para aquellos que se acercaran a las fuentes. Entonces, uno de los objetivos, además del estudio del contenido de los manuscritos, pues se volvió también editarlos. Pero esa es una tarea muy, muy ardua, y además para hacerla de una sola persona, porque primero hay que conocer de paleografía, pero después hay que hacer la transcripción con mucho cuidado para no caer pues en algún error de lectura o error de dedo, etcétera. Y aquí era muy importante para mí respetar la manera como están escritos los textos. Muchas veces las transcripciones se actualizan, se hacen modificaciones para que sean más fáciles de leer en la actualidad, pero yo viendo la opinión, ¿no?, de colegas especialistas en filología que decían, bueno, pero cuando tú actualizas un texto, no puedes ver la historicidad que ha tenido el lenguaje, no puedes ver cómo se ha modificado, no puedes ver cómo se estaba presentando en el original. Entonces, consideré que era importante respetar cómo estaban los textos. Entonces, para eso también fue muy, muy arduo el trabajo, porque hay que indicar
qué palabras están desatadas, ¿no? Lo cual implica cambiar el formato, ¿no? de las letras, para que el lector pueda ver cómo está escrito, aunque no lo vea directamente el manuscrito, pero sí lo vea a través de la edición. Es decir, que aquellos que se acerquen a los manuscritos a través de esta obra, será casi como si los estuvieran viendo. No quiere decir que no haya un posible error humano ahí, ¿no? Por supuesto que puede haberlo, pero el espíritu que tiene es precisamente hacer que el que lo mire es como si tuviera enfrente el manuscrito, tal como si fuera el manuscrito. Y eso me parecía muy importante, ¿no? En respetar, ¿no? No incluir ninguna división nueva, no incluir títulos, no incluir fragmentos nuevos, no incluir, respetar cómo estaban los textos. Y luego el estudio de los mismos, pues también es una parte que daba cuenta de cuáles son los elementos que se van integrando a esta historia de la Compañía de la Nueva España. Por ejemplo, ¿no? Les podría compartir uno que me llamó mucho la atención de inicio, que es cómo cuando se narran los primeros comienzos de una fundación en cualquier lugar, Ciudad de México, Valladolid, Guadalajara, etcétera, tiende a haber un modelo, y ese modelo muchas veces responde a lo que la geografía de Ignacio de Loyola había establecido. Es decir, que si uno empieza a escanear un poco, se empieza a ver que hay una serie de elementos que van reiterándose y que están incrustados también en el proyecto de Acquaviva, aunque él no lo indicara así, ¿no? O sea, él no lo indica así, pero también hay una geografía que está influyendo en los textos. Entonces eso implica conocer también las hagiografías, ¿no? Los relatos sobre la vida del fundador, Ignacio de Loyola, revisar otros relatos en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, ver qué tanto se parecían las de Nueva España con las del Perú, ¿no? Otras que están editadas, ¿no? Que se pueden conocer, ver, y entonces empezar a empaparse de lo que es este proyecto historiográfico, que da cuenta también de lo que es la cultura historiográfica de la época, ¿no? Lo que era la idea de la historia, ¿no? Cómo se va desarrollando en el periodo de manera muy específica, como muy matizada, muy trabajada, a partir de una concepción del mundo y una concepción de lo que era este cuerpo religioso. Son textos oficiales, por lo tanto son textos que tienen la mirada o el sesgo, ¿no? de ser escritos por los involucrados, por los propios agentes de la historia aquí. Entonces, como historiadores también sabemos que lo que se diga, lo que se ponga ahí, pues tiene que ver precisamente a esos intereses de grupo, ¿no? De cuerpo. Pero es interesante porque a final de cuentas, esos intereses de grupo, de cuerpo, lograron una visión de la historia tan consolidada que los historiadores de hoy siguen repitiendo lo que ellos dijeron a principios del siglo XVII. Muchas veces me ha tocado ver en páginas de internet de distintas instituciones que buscan hacer eco de sus orígenes, y que muchas veces esos orígenes son colegios jesuitas, pues lo que dicen, lo que aparece en sus páginas de inicio, de presentación, nada más basta con cotejarlo con lo que dicen los manuscritos y se verá que el impacto historiográfico de la orden pues llega hasta las ideas que hay en torno a ella y que se comunican a través de una página oficial, ¿no? De una institución o de una página de internet. Es decir, que los jesuitas fueron tremendamente eficaces para construir una imagen de sí mismos. Esa imagen de sí mismos que los jesuitas construyeron, insisto, en la cual fueron tremendamente eficaces, pues hoy en día nosotros la seguimos teniendo, la seguimos cultivando y nos la seguimos creyendo, ¿no? Entonces, eso me parecía a mí muy rico de mostrar, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, a través de estos trabajos, cómo es que se van construyendo identidades, cómo es que esas identidades van forjando, ¿no? En el imaginario, en la cultura de una época, van forjando una forma de ver el mundo, y cómo esa forma de ver el mundo, pues llega hasta el día de hoy, hasta nosotros, a veces sin que nos demos cuenta, ¿no? Sin que nos preguntemos cómo se ha llegado a ello. Luego también otro punto importante es que los historiadores tradicionalmente suelen fijarse más en elementos
obviamente históricos, sociológicos, antropológicos, etcétera, pero han descuidado la parte del sistema circulatorio que tiene que ver con la espiritualidad. Esa espiritualidad que también alimenta a la historiografía y que se ha descuidado mucho, porque se considera que no tiene que ver, ¿no? Como si fuera algo ajeno, y lo que van mostrando también los relatos, las crónicas, es que la forma de ver el mundo, la forma de relacionarse con la divinidad, ¿no? La forma de entenderse a sí mismo, pues tiene que ver también con la visión histórica. Y la historia que se construye no está alejada tampoco de la espiritualidad, en este caso ignaciana, que nutre a la compañía, pero no solo a la compañía, porque lo podemos ver también en otras órdenes, ¿no? Por ejemplo, con los franciscanos, ¿no? Los historiadores a veces dicen que los franciscanos tenían una actitud muy paternalista, ¿no? Con los indígenas. Y no mencionan que finalmente la espiritualidad franciscana apuntaba a que las relaciones interpersonales fueran como la relación que tiene una madre con un hijo, o sea, como si todos fuéramos hijos de los demás, ¿no? Tuviéramos esa relación madre-hijo. Entonces, de ahí viene, ¿no? Precisamente esta intimidad, esta parte de relación filial, carnal, ¿no? Que tiene una madre con un hijo, en una espiritualidad, y que después se va a notar en la manera de narrar, independientemente de la época, los cambios, las modas, ¿no? Que también evidentemente están ahí, que son parte, ¿no? De la historiografía. Entonces el trabajo pues analiza o estudia, digamos, las partes estructurales, las partes que no cambian, pero también las partes que van introduciendo novedades, ¿no? Para ver cómo en ese cambio y continuidad se va construyendo una idea de la Compañía de Jesús. Y bueno, eso es algo que me parecía que era importante compartir, no repetir, ¿no? Lo que ya mis colegas han dicho, que les agradezco nuevamente su lectura del libro. Y bueno, pues me gustaría ver si hay por ahí algún comentario o algún otro aspecto más en particular que pudiéramos comentar para ir cerrando también. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Pues hay un sinfín de felicitaciones aquí en nuestros mensajes. Un comentario importante creo que es dónde se puede conseguir el libro. Hay unos links ahí, pero no sé si nos podría decir el autor dónde podría conseguirse, además de los links que ya vienen aquí en el chat. Sí, el libro lo publicó el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, pero como el impresor es un impresor que está en Puebla, entonces ha habido ahí un problema en la página de internet y no aparece. Lo que yo les recomiendo a las personas que puedan estar interesadas es buscar en la página, ¿no? De Ediciones de Educación y Cultura. Ahí inmediatamente en los banners que están ahí se puede ver y ahí se puede comprar. O pues en librerías comerciales, pues en Librería del Sótano, por ejemplo, lo tienen, o en Librería del Péndulo, por ejemplo, en la Ciudad de México también lo tienen, y otras librerías. Se supone que también lo tendrán en Educal. Todavía no he tenido oportunidad de checar eso porque las bodegas de Educal estuvieron muy mermadas después del sismo, el último sismo fuerte que hubo en la Ciudad de México, pero en principio también se podrá conseguir más adelante en Educal. Muy bien. Y para los que están aquí en Hermosillo o en Sonora, no sé si el autor tenga algunos ejemplares. Para quienes estén aquí y tengan interés, pues conmigo, ¿no? Pueden ponerse en contacto conmigo, porque aquí no hay ninguna de las librerías que mencioné. Entonces yo tengo aquí también ejemplares y con mucho gusto también puedo entregarlos. Muchas gracias. Pues siguen las felicitaciones aquí en el chat. Creo que podríamos abrir un espacio, no sé qué opinen los comentaristas, por si tuvieran alguna duda o comentario con el autor, aprovechar un pequeño espacio para intercambio de parte del doctor Pablo, María del Valle. Podemos abrir un espacio si gustan. Pues Adelante, María. me gustaría, gracias Rolando por la palabra, me gustaría, si hay manera, que nos comentara Dante
de qué manera estas crónicas influyeron en Pérez de Rivas, ¿no? Porque obviamente es como el cronista o el referente que más se conoce aquí en el noroeste, ¿no? Así que nos dé así algunas, o que les dé, ¿no? A los que nos están escuchando y viendo, pues, cómo Pérez de Rivas recoge estos testimonios, ¿no? Estas primeras crónicas. Sí, es interesante. Es un periodo de tiempo muy, muy breve, porque la parte que Pérez de Rivas toca con respecto a los puntos de la fundación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, pues es poco. Pero sí es muy significativo porque ya podemos ver cómo en Pérez de Rivas se ha como solidificado esto, ¿no? En gran medida, también ahí Francisco de Florencia va a jugar un papel muy importante, ¿no? Pero vemos cómo lo que podemos llamar hoy en día lugares comunes, ¿no? Como esos lugares comunes historiográficos que se fueron gestando y que se fueron cimentando, Pérez de Rivas ya las asimila, ¿no? O sea, finalmente ya pasan a su visión de lo que fue esa parte, un periodo muy cortito, que es el que abarcan estas crónicas, de lo que fue esa parte, pues ya pasan. Matiza o calla o habla según el caso. No recuerdo yo ahorita, por ejemplo, en el contexto de la fundación de la provincia, hubo mucha polémica con el provincial Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba muy interesado en que se establecieran colegios de la Compañía de Jesús en Nueva España, pero ahí había un conflicto serio. Primero, la compañía inicialmente no había autorizado que eso pasara, ¿no? Inicialmente, primero era como conocer la gente, conocer la tierra, el temperamento, etcétera, y la parte del trabajo con los nativos, ¿no? O sea, la contribución en la evangelización. Y después vendría lo otro. Y él no respetó eso, porque para él la manera más fácil de tener una provincia fundada era tener colegios. Colegios, sí. Era la manera más fácil. Entonces, la imagen de Pedro Sánchez, por ejemplo, es variable, ¿no? O sea, no es la misma imagen que da en Diego de Soto, la imagen que da Sánchez Vaquero, es diferente. Y ya cuando llegamos a, por ejemplo, a Pérez de Rivas, pues entonces ya se ha solidificado una imagen, pues digamos, un poco más suavizada, ¿no? O sea, a lo mejor no tan dura con respecto a lo que había sido la manera de actuar del provincial, sino que ya ha pasado, ¿no? Por esta parte. Entonces, sí hay aspectos en los que podemos ver una distancia en el tiempo que permite usar palabras, ¿no? O ideas que no dejen tan mal parados a algunos actores históricos importantes. En este caso, pues el primer provincial, ¿no? de la provincia mexicana, pues no dejarlo tan mal parado o decir las cosas de manera que no lo afectara a su imagen. Entonces, así como eso, hay otros elementos donde vas viendo cómo se va solidificando. Y luego también, pues como las partes estructurales, ¿no? O sea, si bien cada autor tiene sus propias características, sí se va viendo cómo hay algunos aspectos que van quedando, ¿no? Van quedando poco a poco, y tienen que ver con esa idea de lo que fueron los primeros momentos de la provincia, ¿no? Los primeros momentos, que después ya, cuando le toca a él, a Pérez de Rivas, pues ya es otro contexto, ¿no? Ya es el contexto del desarrollo de las misiones, las cuales en estricto sentido estaban muy incipientes en las otras crónicas. Eran las misiones itinerantes, las misiones de cerca, pero no eran estos grandes proyectos misionales como el que ya le tocó vivir, ¿no? Le tocó participar y le tocó activamente ahora sí que en todas las trincheras, ¿no? Como evangelizador, ¿no? Como provincial, como narrador de la historia de la compañía, pues ya Pérez de Rivas le toca un contexto muy diferente. La presencia de las misiones, en el caso de la obra de Pérez de Rivas, pues es infinitamente mayor que la que se puede ver en los otros textos, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? Una profesora estudiosa de franciscanos me decía, me llama mucho la atención cómo en los textos franciscanos o dominicos de los primeros momentos
se pone demasiado énfasis en los nativos, ¿no? O sea, hay mucha presencia de los nativos, y en las crónicas jesuitas no. Al revés, o sea, en las crónicas jesuitas, como estas que son las primeras 3, los nativos pues están, bueno, porque tienen que estar, ¿no? Pero no son un actor histórico importante, no se nota que los misioneros estén muy preocupados por ellos, está mucho más diluido. Entonces también eso creo que es algo que la compañía se dio cuenta y dijo, lo voy a subsanar también en el relato histórico. Entonces se dan 2 procesos al mismo tiempo: el proceso en el cual se va llevando a cabo la evangelización, y también el proceso en el cual la historiografía va a decir, pues no estaban los nativos, pues ahora vamos a ponerlos, y ahora vamos a poner a los mártires, ¿no? Y entonces ya vamos añadiendo. Era algo que no estaba, pero en los otros textos se nota. Y eso llama la atención porque finalmente te da una idea de que para la compañía, pues así se puede apreciar en esos primeros textos, no era lo más importante para la compañía. Lo más importante era la población hispana, ¿no? La población que tenía manera de apoyar su establecimiento y su consolidación. Y bueno, pues el provincial Sánchez pues actuó de manera muy pragmática y lo fue logrando, ¿no? Lo fue logrando. Entonces Pérez de Rivas pues lo que hace es reintegrar, ¿no? En las partes donde habla de esto. Todos hablan de cuándo fue la llegada de la compañía, por ejemplo. Todos hablan un poquito de cómo fue cuándo llegaron, y entonces ahí se puede ver, ¿no? Ya el impacto que ha tenido esta labor historiográfica en autores como él. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Dante. No, de nada, María. Doctor Pablo Abascal, no sé si tenga algún comentario, aprovechando el espacio. El micrófono, doctor. Perdón. Otra vez, bueno, muchas gracias. Sí, a mí lo que me interesó es, bueno, la importancia de esta carta de 1598. Bueno, y ahorita surgieron también otras cuestiones, ¿no? Porque el doctor Dante decía que, y sí es cierto, que, bueno, en estas crónicas no se habla mucho de los indios, pero por otra parte, el rey les da permiso de venir para los indios. Entonces, aquí lo que es muy interesante, yo creo, es confrontar las cartas que se están enviando en ese momento a España y estas historias que ya fueron escritas pues casi 30 años después de que llegaran. Entonces, aunque haya uno que otro, bueno, aunque Sáenz Vaquero haya sido testigo presencial, también ya está respondiendo algo distinto a los primeros que llegaron. Entonces, bueno, yo creo que ahí sería interesante, pues, comparar, ¿no? O sea, lo que dicen las cartas, lo que dicen los relatos. Digo, se puede hacer muchísimo. Esa es una. Y la otra es esta carta de 1598, que es tan importante y que se mandó a todas las provincias. No sé si el doctor Dante ha podido ver, digo, no sé, se me haría interesante, cómo fue la recepción en el Virreinato del Perú. Algo mencionó hace rato, pero también sería muy interesante porque los dos son virreinatos, contextos coloniales. Entonces, si se llevaron relatos similares a los que muestran estas crónicas, o las primeras historias o crónicas de Perú son muy distintas. Digo, no sé si ha podido ver esto, pero creo que sería mucho más interesante, y ahorita pues con la historia global, transnacional, pues es muy interesante, ¿no? Ver todos los espacios y mucho más, pues por el impacto que tuvo que haber tenido esta carta, ¿no? Y sobre todo en una orden de carácter global como es la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, creo que toqué muchos temas, pero muchas gracias de nuevo. Sí, muchas gracias al doctor Pablo. Bueno, 2 cosas. Una, este cotejo que menciona, es algo que los historiadores debemos de hacer todo el tiempo, ¿no? Pero en el caso de nosotros que somos estudiosos de institutos religiosos, todavía tenemos que ser más suspicaces, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una real cédula que supuestamente Francisco de Florencia transcribe al pie de la letra, y esa cédula, después los historiadores ya no fueron a revisar la cédula original, sino que utilizaban la transcripción de Florencia, y así se fue pasando, hasta que un día de repente una historiadora de ahí
del mismo ISUE, la doctora Clara Inés Ramírez, pues se dio cuenta que en la transcripción de Florencia había un añadido que no estaba en la cédula real, pero era un añadido muy importante porque en la cédula real el rey daba permiso a los jesuitas de que estuvieran estudios de primeras letras, y en la transcripción que hace Florencia añade teología. O sea, no solamente primeras letras, sino que añade enseñanza de la teología. Entonces, claro, ya con eso, automáticamente, pues está legitimando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la reina de las ciencias, ¿no?, que es la teología, y los estudios, ¿no?, en el alto nivel, ¿no?, de los colegios de la compañía, sin que el rey hubiera autorizado eso. Entonces me acordaba de eso porque esto que comentaba el doctor Pablo, pues es algo que hay que considerar, ¿no? O sea, el tema de qué es lo que se ve en las cartas, los documentos, ¿no? La circulación, ¿no?, que hay, es que es una cosa, ¿no? Y otra es el discurso historiográfico, ¿no?, que se ha construido a través de ellas, por medio de ellas, o haciendo, más bien omitiéndolas, ¿no?, haciéndolas a un lado y silenciando lo que hay ahí. Y luego el tema de las otras crónicas. No todas se pueden revisar o acceder de manera fácil, pero sí hay varias que ya se han editado desde hace ya algunas décadas, y otras recientemente. Sí hay varias de otras latitudes, de otros colegios, ¿no?, como puede ser, recuerdo ahorita el de Andalucía, por ejemplo, o ¿no?, que decía del Perú. Y lo que yo pude ver, sin haberme dedicado a profundizar en ellas, lo que pude ver es que las variantes que había mucho eran variantes como en el estilo y en la profundidad con lo que se abordaban los asuntos, ¿no? A lo mejor yo tengo la impresión de que la del Perú es más larga que la historia de las cosas de Diego de Soto, es como más pormenorizada, y me da la impresión que también tiene, la percibo incluso un poco más apologética en lo que yo recuerdo de ella, ¿no? Sin embargo, también la del Perú es una historia amplia, la de Diego de Soto es una historia amplia, y las otras son relaciones breves. Las otras dos son relaciones breves, y entonces ahí también entra el tema de ver no solamente los términos, sino cuáles son los usos, ¿no? O sea, es lo mismo una historia que una relación breve. Entonces ahí también, como historiadores, tendríamos que ver si la relación breve tiene unas características que la hacen, precisamente porque su nombre así lo dice, ser más breve, y entonces eso lleva a omitir cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las que se editan aquí, pues es muy claro que la historia de Diego de Soto abarca toda la parte inicial en la Nueva España, y la de Gaspar de Villerías se vale de esta, pero simplemente habla de la Ciudad de México. Entonces, eso ya le da una característica diferente, porque omite automáticamente, empezando por la misión de la Florida y hasta donde llega, omite esa información. Entonces, la historia del Perú, más bien habría que confrontarla con la historia de Diego de Soto y con otras que hubiesen tenido el mismo espíritu que la de Diego de Soto, ¿no? Y entonces a lo mejor habría que ver ahí, distinguir, ¿no?, unas versiones largas, más amplias, y unas versiones más cortas. Y luego está como las versiones largas se van adhiriendo la información que viene de las pequeñas casas, colegios, ¿no? Incluso información que tiene que ver a veces con cuestiones míticas, ¿no?, fundacionales, y que se colocan en la historia de las casas para darles como parte de integrarlas a la historia más amplia, ¿no?, de la cristiandad, ¿no?, lo que es el cristianismo o la cultura novohispana, etcétera. Y entonces podría uno ir haciendo un cotejo más amplio. De hecho, una cosa que yo menciono en el libro es que ese es el otro punto, llegar a conocer en algún momento todas esas historias y poder realizar una historia comparativa mucho más profunda entre unas y otras, ¿no? Por lo menos empezar con las que pues estén en nuestra lengua, empezaríamos, y después empezar a conocer otras. Pero lo que yo he podido ver es que esta carta de Acquaviva se tomó muy en serio,
se echó a andar un proyecto muy arduo, muy amplio, y en todas las latitudes posibles que tenía la compañía en ese momento. Entonces, tiene una repercusión amplia, a pesar de que a la mera hora la historia general que proyectaba Acuaviva, como tal, pues fue un proyecto que se quedó encaminado, ¿no? O sea, no fue un proyecto que se pudo concluir en el ideal que él tenía, se quedó encaminado. Pero qué curioso que a pesar de que se quedó encaminado, después esas obras pues se convirtieron en una base importante para estos que mencionábamos, ¿no? Florencia, Pérez de Rivas, y ya no digamos en Francisco Javier Alegre, ¿no? Que ya también él ya tiene la oportunidad de cerrar el círculo, además ya con esos ecos, esas voces de alarma, ¿no? De alarma hacia la compañía de Jesús. Alegre no era inocente, ¿no? Entonces, seguramente ya tenía muy claro que la compañía estaba en riesgo, y también él, pues, hace una labor un poco para decir, pues es que le hemos servido al monarca, le hemos servido para sus intereses, y entonces aquí está todo lo que hemos hecho. Muy bien. Muchas gracias. No, de Muchas nada. gracias. Hay una pregunta acá en el chat de Jorge Andrés Morales Álvarez. Dice, ¿hasta dónde agradece su prejuicio en cuanto a papel educativo de los jesuitas? Es una pregunta para el autor. ¿Hasta dónde agradeces tu prejuicio con que... El que yo comentaba al inicio, pues, conforme va uno conociendo a los historiadores, cómo trabajan, ¿no? Pues, los colegas, ¿no? Las colegas con las que convivimos, pues, vamos viendo cómo el historiador tiene una idea, y esa idea hay que buscarla, pero no hay que casarnos con ella, nada más como que, bueno, pues es que voy a acoplar las fuentes a mi idea, ¿no? Esta es mi idea y ahora voy a acoplar las fuentes a mi idea. No, el prejuicio es precisamente para acceder, ¿no? Es como la puerta de entrada. Y luego ya hay que ver qué es lo que la información que vamos obteniendo pues nos permite concluir. En este caso, creo que mi prejuicio me sirvió para decir, hay un discurso construido que nos hemos creído sin cuestionar, ¿no? O sea, nos lo hemos creído sin cuestionarlo. Hay que cuestionarlo. Eso no quiere decir que no haya un impacto, ¿no? Que no haya unas condiciones específicas en las cuales la compañía sirvió como un actor social central, ¿no? En la historia de la Nueva España o en la historia en general, ¿no? Pero sí que hay que tener precaución. Entonces yo creo que ese prejuicio tiene que ver con la suspicacia en torno a la precaución como historiadores que tenemos que llevar los historiadores con respecto a la imagen que nos han transmitido los hombres de otras épocas, ¿no? La imagen de Tucídides que nos transmitieron los hombres del siglo XIX, la imagen de Heródoto que nos transmite un historiador del siglo XX, ¿no? O sea, eso es algo que como historiadores hemos de tener siempre muy limpias nuestras antenas, y en este caso, pues es cómo es que se ha gestado un discurso identitario del cual nos hemos convencido los historiadores al paso del tiempo en torno a la compañía de Jesús. Luego las fuentes pueden corroborar a lo mejor el prejuicio, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión que estaba haciendo un estudio de los graduados por la Real Universidad de México en teología, veía que no había una gran diferencia con respecto a aquellos que procedían de colegios jesuitas o de colegios o de seminarios conciliares cuando estos empezaron a existir. Era muy semejante, ¿no? Era muy semejante. Entonces realmente ahí empieza uno en esa suspicacia a decir, o sea que si iban más o menos a la par, pues quiere decir que tampoco había gran diferencia, que los novohispanos optaran más por unos que por otros, porque estaban parecidos, ¿no? O por ejemplo hay estudios, ¿no? De gente, por ejemplo ahí en el ISUE, donde está el doctor Pablo, que han visto qué tanto se ha visto mermada la educación o no con la expulsión de la compañía, ¿no? Y qué tanto es una situación más bien discursiva, que ha estado alimentada desde el discurso, y qué tanto en la práctica se vivió, ¿no? Lo cual no quiere decir que se niegue el drama, ¿no? O sea, el drama que fue esto. No es negarlo, sino simplemente, como decía yo antes, es tener la claridad para decir, a ver, aquí puede haber algo más que lo que me has dicho.
Muchas gracias. Me permito también hacer una pregunta. Yo sé que es un proyecto en marcha, ¿no? El que está trabajando actualmente sobre espiritualidad, misión y memoria histórica. Queda claro que la narrativa de esos tres textos pues es para construir la identidad y memoria, ¿no? de una orden religiosa aquí y su llegada a Nueva España. Mi pregunta es, ¿cuáles rasgos identitarios se encuentra? Por supuesto pueden ser muchísimos, ¿no? Pero los más destacables que podría decir de rasgos identitarios de la orden en esta carta que envía al propósito Claudio Caviva, perdón, o en los textos desarrollados. No sé si me explico. Sí, principalmente hay varias, por ejemplo, el tema de los reconocimientos a los benefactores, ¿no? Es algo que está puntualizado ahí, el reconocimiento a los benefactores. Que es algo que Ignacio de Loyola lo tenía pues clarísimo desde un principio. Era un hombre con una claridad política importante y entonces sabía que había que darle un lugar siempre trascendental a los benefactores, ¿no? Él tuvo benefactoras también en sus inicios y grandes benefactoras que le sacaron de aprietos varias veces. Entonces él tenía muy claro que hay que darle sus reconocimientos siempre a los benefactores desde ya, ¿no? Entonces, Acquaviva lo trae, digamos, ya de una inercia, ¿no? Por ejemplo, hay que reconocer a los benefactores, y eso es algo que va quedando, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión del espíritu de una época, sino que es una forma de estar en el mundo, ¿no? O sea, hay que ser agradecidos con los benefactores, y en la historia de nuestro instituto debe de quedar patente que somos agradecidos con ellos, ¿no? O sea, debe ser muy patente. Entonces aparecen benefactores económicos o gente que puso su fuerza física para construir algo, que puso sus trabajadores de su finca, que puso, o sea, ahí tiene que haber esas condiciones, ¿no? O, por ejemplo, como lo refería yo, ¿no? Temas de geografía, ¿no? O sea, finalmente el conocimiento de la biografía que se fue oficializando de Ignacio de Loyola se va oficializando, y también estos autores, estos momentos, ¿no? En que Acquaviva está siendo la cabeza de la compañía, pues también son parte de esa construcción, ¿no? O sea, de lo que es esa imagen del fundador. Y entonces también ahí entra, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro modo de proceder, ¿no? Como se diría en terminología ignaciana, ¿cuál es nuestro modo de proceder que se va a notar en la historiografía, ¿no? O sea, que se va a ver en la historiografía? Y entonces ahí van entrando estos puntos, ¿no? O sea, este modo de proceder también se tiene que notar ahí. ¿Cómo llegábamos a las plazas? Pues llegábamos como llegaba Ignacio, como llegaba Pedro Fabro, inicialmente a los lugares donde por primera vez llegaban, ¿no? A quienes se acercaban, ¿qué hacían? Ah, pues nosotros también, a quienes nos acercábamos, ¿qué hacíamos? O sea, esto va repitiéndose. Si pasó, ¿no? Pues da lo mismo, ¿no? O sea, el chiste es precisamente, ¿y cómo era? No, pues es que cuando Ignacio llegó acá tuvo dificultades, estuvo a punto de sufrir un naufragio. Híjole, pues nosotros también debemos de tener un naufragio por ahí, entonces hay que buscar, ¿no? De qué manera hacer patente, evidente, que tuvimos dificultades, que la divina providencia nos ayudó, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se va armando de una manera integral, independientemente, como decía yo, hay un estilo, hay una idiosincrasia del autor, ¿no? Hay muchas características que hacen que tenga una visión específica, pero también hay esta otra parte que está muy asimilada y que entonces dice, pues ¿a dónde llegamos? Aquí, a tal lugar. Pues entonces ahí tenemos que narrar que nos topamos con estas situaciones que recuerdan mucho a lo que se dice que vivió Ignacio de Loyola, ¿no? Con los primeros compañeros en París o a donde haya sido, ¿no? No importa, alguno de su itinerario, pues algo semejante. Y entonces se va abonando, ¿no? Se va construyendo. Digo, así se me ocurre, ¿no? De lo que tú comentabas, no sé si... Sí, claro. Es interesante. Igual se les cumplió con un intento fallido, ¿no? De
igual como Íñigo López, que en Pamplona, ¿no? Que le rompen la pierna un cañonazo, pues acá de Florida no pueden ir a esa misión, ¿no? También un intento fallido. Claro. Uh-huh. Imagino, y también, pues, por supuesto, lo relatan, ¿no? Esta parte. Sí, Bueno, muy bien, sí, así. no sé si hay algún comentario de parte de María del Valle, Pablo, y si no, pues cerramos con un comentario del autor, si te parece, Dante, y con eso, pues cerraríamos. Muchas Si quieres gracias. agregar algo. Pues primero que nada volver a agradecer, ¿no? A María del Valle, a Pablo, su tiempo de lectura, su tiempo en este día, ¿no? De estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho, ¿no? De estar aquí conectados. También a ti, Rolando, te agradezco mucho el estar aquí colaborando con nosotros. A Marcela, que está ahí detrás en el background, ¿no? Y pues cerraría diciendo que escribir un libro como este, a veces pensamos que es una decisión como, pues voy a escribir un libro, ¿no? Y realmente son cosas que se van dando como es la vida misma, ¿no? O sea, y conforme pasan los años te das cuenta que eso que empezaste a hacer como si nada, pues se convirtió en una gran decisión de vida, o sea, al nivel de las grandes decisiones de la vida, como puede ser cambiar de residencia, casarse, divorciarse, o no sé, o sea, grandes decisiones que uno pensaría que son muy diferentes de esto, y realmente la escritura de un libro es muy parecida. Empiezas y después se convierte en repercute de tal manera que es como haber decidido cambiar de continente o de vida radicalmente, porque te lleva por unos caminos muy diferentes y porque termina siendo una cosa diferente a la que tú habías imaginado, y bueno, pues es una experiencia que se comparte, ¿no? O sea, que compartimos quienes tenemos esta pasión por los libros, y que espero que pues pueda ser una obra de utilidad, ¿no? Para los historiadores, las historiadoras, de prácticamente, ¿no? De la historia de la Nueva España, de la historia de la compañía a nivel universal, y y pues estoy a la orden, ¿no? Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues estoy a la orden aquí en la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Pues no resta más que agradecer a todas las personas que nos han seguido en este evento académico, invitarles a participar vía Facebook de este 46 Simposio de Historia y Antropología, que tendrá actividades desde hoy comenzamos, hasta el viernes 9 de abril. Pues que estén muy bien y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.